Y en el mundo de la hidroeléctrica hay un entendido, una estrella realmente, un ingeniero que sabe mucho y que apareció hoy, ¿verdad? Y que lo habíamos invitado, estuvo de viaje y qué sé yo, pero es una persona demasiado importante para que nos explique ciertos atisbos de qué, digamos, qué vericuetos hacer para salir de esta encrucijada en que estamos respecto a Itaipú, específicamente respecto al mundo energético nuestro, que por un lado dicen que se nos acaba el excedente y por otro lado nadie se ocupa de generar nuevos mecanismos que generen energía cuando llegue el momento. Él fue o es asesor técnico del equipo negociador para la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú, el ingeniero Guillermo López Flores, a quien damos la bienvenida acá. Y bueno, él tiene una consultora, es una persona demasiado avesada en todo esto. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias. Guillermo López Flores. ¿Dónde estamos parados nosotros ahora, a 50 años de que, bueno, por fin, y muchos celebran el pago total del costo infraestructural de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú? Celebra la gente eso, la gente que tuvo alguna injerencia ahí constructiva o lo que sea, me parece genial. Pero nosotros, los ciudadanos rasos, ¿deberíamos de celebrar eso también, ingeniero? ¿O dónde estamos parados realmente? Eso es de ahí vamos a partir rápidamente, por favor. Bien, el hecho de cancelar una larga y abultada deuda en la vida de las personas, de las empresas, de las sociedades, siempre es un punto positivo. No sé si celebrar o no, pero pagué mi coche, estoy feliz. Sí, estoy liberado de la pagué obligación. Mi casa, así estoy es. contento. Sí, genial. Ahora tengo, como suele aclarar la gente, en el momento en que se firmó el tratado, ya somos dueños. Pero es como la hipoteca. Mientras no se pague todo, sos el dueño, pero con la cola presa, digamos, por la hipoteca. Y ahora levantamos la hipoteca. Ahora somos dueños y podemos disponer, ¿verdad? En la forma en que mejor nos parezca. Entonces, la mitad de la hidroeléctrica. No, siempre la mitad, ¿verdad? Sí, claro. Siempre hablamos de la mitad. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, es algo digno de destacar y, sobre todo, el gran impacto económico que vamos a ver si se transfiere o no al consumidor, pero lo real es que se reduce dramáticamente el costo de producir 1 kilovatio hora. Bueno, justamente baja el costo de producción de la energía. La consulta es, ¿y cuándo al paraguayo le bajará el costo de su factura? Esa es la consulta también. Desde que la electricidad sale del generador hasta que le llegue al consumidor, Bruno y oyentes, hay un largo trecho. Y hay no solamente físico, no solamente en cable, en distancia física, sino en el aspecto económico y político. La energía no es riqueza, es un factor de riqueza. La energía por sí no sirve para un carajo. Sí. Lo que podés hacer la energía, ese es lo que produce riqueza. Alguien ya dijo hace tiempo, riqueza no es lo que tienes, riqueza es lo que haces con lo que tienes. Bueno. Sí, lo que haces con lo que tienes. Bueno, sí. Entonces, bajó el costo de producción incuestionablemente. Pero está después todo el complejo entramado de la comercialización, venta
distribución, la planificación, la interacción con el sector social poderoso hoy día, los movimientos sociales, los poderosos movimientos de las industrias, los sindicatos, la sociedad civil, todo eso participa en ese espacio que hay entre el electrón que salió del generador hasta que llega a la lámpara de tu casa. Y de eso es lo que nadie habla en este país. Nos vamos por las ramas. Por las ramas, por lo simple. Justamente, ¿cuál es el mal de nuestro sector energético paraguayo? ¿Cuál es el mal, digamos? Es muy bien. La raíz del mal. La raíz del mal sería. La raíz del mal. ¿Cuál es esa raíz del mal? Primero quiero aclarar, porque soy constructivista, positivista. Estamos mal coyunturalmente, pero no tenemos una situación muy mala. Basta comparar con nuestros vecinos. Lo que tenemos no es para destruir, sino para mejorar. Entonces, repito, no es que esto sea un desastre, un despelote que hay que quemar y rehacer todo. No es así. Yo me caracterizo no como un revolucionario, sino como un inconformista de esto que hay. Esto tiene que evolucionar, tenemos que trabajar en mejorarlo, en llevarlo al estadio de los tiempos modernos que vivimos. La organización de nuestra industria eléctrica está por cumplir 60 años. Esto es una barbaridad. Claro. Y fue muy bueno, claro. En su momento. En su momento partimos, llegamos. Pero estamos muy atrasados. Nada es eterno. Claro. ¿Por qué no nos quedamos en el Windows 1, en el Windows 2, en el Windows 3, a pesar de que era el revolucionario en aquel momento? Bueno, ingeniero, usted se formó ahí en la Universidad de Manchester, ¿verdad? En el Instituto de Ciencias y Tecnología. Bueno, es ingeniero eléctrico. Electrical Power Systems en la Universidad Tecnológica Nacional. Es un capo el ingeniero Guillermo López Flores. Usted tiene ¿cómo se dice eso? Interlocutores válidos. Usted nota de que existe acá en Paraguay un grupo de interlocutores válidos con el cual usted puede dialogar sobre esto que le preocupa, por ejemplo, porque a usted le preocupa eso porque está en el meollo de la ecuación y nosotros, neófitos, sabemos que alguien tiene que ocuparse y no encontramos, no sabemos dónde está la cabeza de ese alguien que se debe de ocupar de este menester, de este trabajo, de esta historia que es fundamental para la vida de todos acá. De la sociedad que no evoluciona, se va para atrás. Y usted encuentra esa interlocución válida ahí o no. Puedo separar las aguas en este sentido. Hay un grupo de colegas y profesionales con quienes se puede dialogar e intercambiar ideas, pero no son los que pinchan y cortan. Donde no hay oídos fértiles, no hay. Hace 30, 40 años que sigo procurando. Donde no hay oídos fértiles es en el sector político, en el
entre los policy makers y entre los decision makers. Sí, lo que toman las decisiones. Los que formulan las políticas y después los que toman esas decisiones. A esta gente no les interesa, no entienden, no tienen visión estratégica. Ellos piensan para el día de mañana, para la semana, para el año que viene. Para a lo sumo piensan en la próxima elección, pero nunca piensan estratégicamente cómo corresponde a un sector tan crítico, tan transversal. Robustecer el desarrollo nuestro. Porque esa es la verdad. Energía es vital para la civilización moderna y afecta a todos los estamentos, la vida de una nación. Y es compleja y no se hace con decretos de un día para otro. Requiere de políticas de gobierno, de Estado, no de este gobierno, sino de este gobierno que sea continuado por el otro y por el otro. Porque es complejo y es muy sensible. Tocar cosas como la ANDE, como Petropar, genera reacciones violentas porque toca intereses directos de mucha gente poderosa y de gente que sufre directamente impacto en sus beneficios. Si bien las medidas son para beneficiar a la sociedad es difusa, la sociedad no sale a protestar, a apoyar la medida, mientras que los afectados en su bolsillo directamente van y cierran la calle, queman. Claro. Entonces, por esto que es tan difícil este tema, y no le interesa. Al político estándar no le interesa. Porque es como la educación. ¿Por qué se da tan poco la educación? Porque es una inversión a largo plazo. Yo voy a gastar mis recursos, dice el gobierno, de educación para que lo coseche el otro, ¿verdad? No, yo quiero inaugurar el puente porque eso se ve, se fotografía, se aplaude. Las medidas de corto plazo. Ahora están interesados los del gobierno en que llegan los campesinos, por ejemplo. Que también nunca se acaba esa historia de los campesinos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a lo que a usted maneja muy bien. ¿Y qué tenemos que resolver ahora? ¿Cómo comenzar a resolver los problemas de tanto tiempo que los venimos arrastrando, ingeniero López Flores? ¿Por dónde viene la mano acá? 7,5 millones de paraguayos saben lo que hay que hacer, y yo no conozco un paraguayo que sepa el cómo hacer. Ahí todo el mundo dice: el mejor negocio no es ceder, el mejor negocio es consumir productivamente. Una verdad grande como una montaña es eso, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se industrializa? ¿Cómo se genera un plan de uso intensivo productivo? Nadie lo dice. Y los políticos lo único que prometen son las medidas populistas. Vamos a jalar los tarifas, famosos royalties. Bueno, ese es el resultado, digamos, natural de un negocio de ese tipo, y su aplicación es lo que debería convertirse en bienestar o mejora o infraestructura que permitan la producción de bienes, riqueza y bienestar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por dónde comenzar? Hay cosas urgentes, inmediatas, medidas que hay que tomar, pero eso mientras se van desarrollando los planes complejos que son lentos, complicados, trabajosos y llevan tiempo. Aquí nos ocupamos exclusivamente de apagar el incendio y el resto, que se vea que viene después. El que venga después. El que venga después. Esta es una de las grandes falencias. En el sector energético, primero, ustedes los comunicadores, los economistas. Los economistas están totalmente ausentes. La cuestión energética es eminentemente económico. Va a venir a una gran economista que ya está acá en el estudio, Gladys Venegas, va a venir a encarar este tema. En estos 30, 40 años de debate, los economistas no han participado. Ahora bien. Y son fundamentales. Es
La base. El raciocinio económico es la base de cualquier proyecto que tenga chance de ser exitoso. Cualquier empresa. Cualquier empresa. Es cierto. Y hay que aclarar, y soy consciente, como técnico que soy, las grandes decisiones en la vida de las naciones son de índole político, no son de índole técnico. Pero esa decisión política, para que sea productiva, para que tenga chance de éxito, de sostenibilidad, tiene que estar basado en fundamentos económicos racionales. Cálculos. Cálculos, evaluaciones, proyecciones, estadísticas. Aquí no, aquí es pura política, pura decisión política. Entonces se traducen en medidas que no tienen consecuencia o a veces son negativas. Voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando. La irracionalidad económica. Se discute la tarifa políticamente. Las tarifas políticas es el cáncer de las empresas de servicios públicos de Latinoamérica y el mundo. Eso es lo que traduce en empresas ineficientes, corruptas, atrasadas, las tarifas políticas. La racionalidad económica. El caso de la ANDE, por ejemplo. En general, uno de ellos, ¿verdad? Tarifas políticas. Eso es irracional y se discute públicamente sin pudor. Las empresas, las instituciones, vos como empresario privado, yo como empresario privado, las tarifas, o sea, los precios de venta tienen que ser producto de costos reales eficientes. Sí, claro. Tiene que cubrir hay que ganar plata pues con eso. Y costos reales eficientes más la utilidad. Que depende no del regalar sector. Todo lo que nos Así corresponde. Es. ¿Por qué? Porque si yo vendo por debajo de mis costos reales, ¿cómo voy a mantener la calidad del servicio? ¿Cómo voy a reponer? ¿Cómo voy a expandir? Claro, la lógica dice eso. Vuelvo a insistir, la ANDE está, ¿cómo que se dice? Está en quiebra técnica, según el ingeniero Guasmosi. Suscribo la palabra quiebra técnica en el sentido de que su flujo de caja no da para cubrir sus obligaciones. ¿Y cómo se entiende eso si la ANDE nos representa a nosotros en esto de Itaipú, ¿verdad? Porque a través de la ANDE es el vocero o la vocera, no sé cómo se dice, como empresa de Paraguay. ¿Y cómo puede estar en quebrada la ANDE? No entiendo. Esto que voy a decir no es una defensa a la ANDE, simplemente es una explicación. He tenido muchos problemas a lo largo de mi vida. La gente no distingue de la explicación técnica neutra de toma de postura. Sí, claro. No tengo nada que defender a la ANDE. Tomemos los 2,5 años pasados de la pandemia, los subsidios, los atrasos, y lo de la pandemia. El fraccionamiento de los pagos. Salió en las noticias que tenía $300 millones en cuentas atrasadas. Las pérdidas, esas pérdidas 25, 30% son 70, 80, 100 millones de dólares al año. La morosidad, las instituciones públicas simplemente no pagan la cuenta. No pagan la cuenta. Ninguna institución pública paga cuenta. No sé de ninguna, ¿verdad? Pero sí, la gran mayoría, grandes consumidores no pagan la cuenta. ¿Qué empresa puede tener una situación sana financiera? Repito, no estoy diciendo de que no haya muchos otros problemas propios internos. Simplemente, como me gano la vida como consultor y analista, ¿verdad? Y trato de tener acierto en mis análisis,
porque si no nadie me va a contratar. Las instituciones públicas en su mayoría no pagan la cuenta a la ANDE en este caso, y por supuesto se funde la ANDE. A eso llega, eso quiere llegar. Otra, no sé si es aberración, ¿verdad? La contribución que hace al Tesoro anualmente, no sé, 25, 30 millones. Me parece que es un impuesto ilegal que impone. Mi tercer título universitario es un diplomado en gestión empresarial. Y mi tesina para ese grado es cómo la ANDE se constituyó en la empresa modelo del Paraguay, empresa pública modelo del Paraguay. En la época de Bernardi. Bueno. Justamente la tercerización de la ANDE, ¿qué posibilidad tiene la ANDE de brindar un servicio fiable, por ejemplo? ¿Qué hay que hacer para que o hay que desmonopolizar la ANDE? Sí, pero no es una bala mágica. Muchas otras cosas hay que hacer. Requiere todo un plan. Sí, ya entiendo. Y nadie se reúne, o si se reúnen, no sé, se reúnen. La organización, repito, es obsoleta. Estamos muy asimétricos con nuestros vecinos Argentina, con el Mercosur. No tenemos un rol así claramente y protagónico definido para el sector privado. Y técnicamente la ANDE no necesita del sector privado. La ANDE es suficiente. Técnicamente no, es una buena empresa. Pero ¿cuál es el rol del sector privado? Uno de sus roles protagónicos en la organización moderna de la infraestructura de un país. La asociación público-privada. La ANDE dice, no puedo bajar la tarifa por más que caiga al 62% el precio de compra que yo voy a hacer, porque yo tengo que hacer inversiones. Y número más, número menos, por lo menos conceptualmente tiene razón. Bueno. En la ruta, ahí está la APP. Ahí se inauguró ya parte de la bioceánica, la ruta 2. La asociación público-privada. No sé si el Estado puso algo, pero el gran aportante es el capital privado, el financista, ¿verdad? Y después se le va a quedar al Estado. Bueno, entonces, este tipo de medida es un buen ejemplo de la complejidad de cosas que hay que hacer para mejorar. No es cuestión de tarifa más, tarifa menos, no más. No, es el caracú de la historia. Y nadie se reúne para eso. Nadie habla, nadie entiende, nadie propone. Los candidatos no hablan. No, bueno, plan de gobierno, luego eso ya quedó para la historia. Hoy día, pero acá uno de los candidatos dice que va a bajar la tarifa para la ciudadanía y qué sé yo, de la ANDE, no sé. Eso es lo que dice uno de ellos. Y después empeora el servicio. ¿Y por qué? Y porque las tarifas no cubren los costos para el mantenimiento, para la operación, para la expansión, ¿no? ¿Y cuál es su propuesta respecto a esto? Supongamos que se comience de cero. A 50 años parece increíble, pero hay que comenzar de cero. ¿Cuál sería el primer andamiaje suyo para una operatividad más o menos decente y que nos lleve a un beneficio positivo alguna vez? Porque alguna vez tenemos que ganar nosotros, no solamente que nos saquen o que nos pongan la cuerda al cuello. Alguna vez, ya pasaron 50 años, tenemos que ganar. Paraguay tiene que ganar y por ende la ciudadanía de Paraguay. ¿Cuál sería la propuesta suya? Voy a responder en forma un poco genérica. Te puedo mostrar el ranking de precios de energía industrial en el Mercosur o en la zona. De lejos, Paraguay el más barato. Tenemos la energía eléctrica más barata. Tenemos la presión impositiva de la más baja.
no tenemos conflictos sociales serios. El sindicalismo manso. Según la Fundación Getúlio Vargas, el mejor clima de negocio de la región. La inflación una de las más bajas. Según Getúlio Vargas, la Fundación Getúlio Vargas. Sí, claro, famosa. Sí. La tasa de inversión más baja de la región. ¿Por qué no vienen con todas estas ventajas? Porque hay cosas no tan visibles, como las infraestructuras, como los precios. Ese andamiaje jurídico, la seguridad jurídica, entre otras cosas, la burocracia ineficiente. En este momento tengo 3 clientes, un suizo alemán, canadiense y otro chino de China. Sí, claro. Ustedes no saben lo que es el proceso administrativo de hacer negocio con el Estado. La dificultad, la informalidad, el silencio administrativo, pasa el tiempo, no te definen. Y el caso del tren de la cercanía, por ejemplo, un ejemplo. O la inseguridad jurídica. Claro. No sé si estaré en lo cierto, pero tomo como ejemplo. Está en lo cierto. No, este ejemplo que voy a dar. Este tema de la concesión del estacionamiento tarifario. Pasó ya por todos los estamentos jurídicos, legales, se protestó, se sancionó. Hay que seguir el contrato o hay que pagar la multa, ¿verdad? Se supone que entonces jurídicamente ya está todo limpio, hay que hacer nomás ya. Ahora se comienza otra vez el tratar, si vamos a seguir, si vamos a cancelar. ¿Quién va a invertir en estas condiciones, verdad? Sí. De nunca acabar. De nunca acabar. De nunca acabar. Bueno, estos son los intangibles por encima de la energía barata, el impuesto barato, que cuestan convertir el gol. Sí. No sabe la cantidad. Yo tengo 3 o 4 clientes en criptominería. Cada uno contrata con Andes 100 megavatios. Esa es la mitad de Acaray. Y los interesados que hay. Y los que llegan a la ANDE con interesados. ¿Y cuántos se convierten en realidad? Hace, no sé, 10 años que existe una tarifa especial para las electrointensivas. 3 se instalaron. Y de esos 3, uno nomás ya queda, los otros ya volaron. ¿Dónde están las escuelas de negocios de este país? Cuando hice muchos talleres en los años alrededor del 2090, 2000, sobre las reformas del Estado, las privatizaciones. He estado en Harvard, he estado en el Banco Mundial. Y se estudian las escuelas de negocio, las escuelas de economía, estudian los casos de éxito y de fracaso para aprender. Este caso de Ande, de cómo se convirtió en la empresa modelo, nunca supe ni que estudiara que alguna otra institución replicada. No hay una realimentación, hay una gran mediocridad absoluta en Paraguay. Y por eso, y esto es importante lo que voy a decir, yo soy partidario de una profunda reforma del sector energético nacional, pero soy muy realista. Tiene que ser en forma muy lenta, porque hay que construir primero capacidades. No poder así nomás producir un cambio. Y también políticamente es muy desgastante. Hay que estar negociando, transando permanentemente, pero sobre todo no hay capacidad para hacer transformadores brutales como hizo
Argentina o Inglaterra. Justo yo estudiaba en Inglaterra cuando la Thatcher... Dígame, ¿y por qué esto no se planteó ya mucho antes? Por ejemplo, desde el 89, que cuando se fue ya prácticamente, o 90, no sé hasta cuándo estuvo ahí de Bernardi, y después lamentablemente se apartó. ¿Y por qué no vino ya un grupo de gente como con mentes brillantes como la suya para imponer una cosa así? ¿Por qué se dejó estar tanto tiempo? Porque usted está señalando, esto lleva mucho tiempo, dice. Bueno, ¿y por qué ya no se aprovechó? Pasaron 34 años del 89, ingeniero López Flores. ¿Qué pasó ahí, digamos? ¿Por qué se dejó estar todo en vez de, digamos, potenciar lo que se debió de hacer? Yo diría, por un lado, es el síndrome de la rama escaldada, esa que le ponen en la paila en el agua, ¿verdad?, natural, y le calientan, se entibia lentamente, y el tipo se siente tan bien hasta que hierve el agua y el tipo, en vez de saltar, termina muerto. Bueno, sí. Atribuyo a la baja calidad de la política y de los políticos paraguayos. Estas cosas ni se le ocurre. Tuvo un puesto clave, sí. En el sector eléctrico, por ejemplo, ¿para qué vas a cambiar si está todo tan bien? Tenemos una regalía fantástica que permite desarrollar planes sociales. O desarrollar los bolsillos de ciertos personajes. Estamos ganando también. Cuando yo participé muy ya tangencialmente, ya en la cola del estudio de factibilidad de Itaipú, ¿verdad?, que terminó en el 75 recién. 73 se formó. Yo trabajaba en el consorcio ítalo-norteamericano, que es el que hizo el estudio de factibilidad. Pero también ellos, sobre todo los italianos, hacían una observación de la economía política y de la geopolítica, ¿verdad? Por ejemplo, los supersalarios en nuestras hidroeléctricas. Es el agua tibia que al funcionario le pone cómodo. ¿Para qué voy a cambiar? Por Dios, tenemos los mejores salarios del tercer mundo. Hasta nuestros nietos tienen garantizada salud, educación. ¿Quién tiene inquietudes de rebelión o innovador? Por supuesto, nadie se va a rebelar a eso. Es un poco el soft power. Sí. No es que no sean patriotas, no, los acuso absolutamente, Dios me libre. No sé si lo son o no, ¿verdad? No tengo elementos. Pero estando en un ambiente, pero por Dios, de primer mundo, las mordomías, palabra brasileña. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a cambiar? El problema es como esta rana, ¿verdad? Que el agua se calienta cada vez más y no nos damos cuenta. Usted no puede estar el viernes aquí a las 10 para continuar esto. En serio le digo. O a las 11. El 31 de diciembre acabó mi condición de asesor técnico del equipo negociador. Sí. No, lo que veo es lo siguiente. Durante 2 años estaba pagado por el pueblo, ¿no? Entonces me iba a todas las conferencias y escuchó muchas. Ya free. ¿Por qué? Porque estaba pagado por el pueblo. Era mi retorno al mulento. Ahora tengo muchísimo trabajo, sobre todo por estos inversores, ¿no?, extranjeros. Le va a ser difícil el viernes. Y el lunes, en todo caso, y le soy honesto, porque es muy interesante, viernes o lunes, charlar con usted. Y te voy a dar una respuesta. Porque usted nos puede decir un montón de cosas y tenemos el compromiso con la economista, la señora Gladys
Venegas, que también va a aportar lo suyo, justamente lo que usted decía, usted es técnico y ella es economista. Sí, señor. Y también una economista hace falta para que nos explique dónde estamos nosotros acá, ¿verdad? Y qué tenemos que hacer y desde qué óptica empezar a enderezar esta historia, porque nosotros estamos más perdidos que perro en cancha de bochas. Esa es la verdad, porque qué sé yo, escuchamos tantas campanas y no tenemos un gong real que nos llame poderosamente la atención. Hacia acá hay que ir. Eso es lo que buscamos, le soy honesto, ingeniero. Yo creo que usted sabe demasiado, pero necesitamos escucharlo con más, digamos, con más tiempo y mayor mesura y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Dejé de escribir hace muchos años en los diarios. Estos temas tan densos son aburridísimos. Y se necesita mucho espacio, porque primero hay que sentar unas premisas introductorias para que se pueda entender lo que viene como conclusión final, ¿verdad? La lógica dice eso. Tema que, por supuesto, el público no tiene por qué entender y es la obligación de ponerlo en fácil. Pero se necesita tiempo. Claro, pero nosotros necesitamos entender, porque usted mismo dijo al comienzo que la energía, o sea, ¿cómo que se llama? El excedente de energía a nosotros se nos va a acabar. ¿Y quiénes son los que se ocupan de la generación de la nueva energía? Porque y faltan 10 años o menos, inclusive. O más. ¿Eh? O más. Bueno, en fin, pero alguien ya hace rato tuvo que haberse ocupado de esto, o un equipo, o qué sé yo, tanta plata se dilapidó, ¿verdad? Y hasta ahora no tenemos un basamento claro al respecto. A eso nomás iba y voy. Y le agradezco mucho, ingeniero. Disculpe usted nuestra torpeza aquí en cuanto a horarios y qué sé yo, pero nos gustaría tanto el viernes o el lunes, cuando usted disponga. ¿Ok? De vuelta, ingeniero Guillermo López Flores.